San Juan, en su capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Juan el Bautista da un testimonio poderoso acerca de Jesús, pero en ese tiempo, en ese momento, pues los que escuchaban no entendían muy bien a qué se estaba refiriendo Juan. Dice en el capítulo 1, verso 29, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y hizo esta declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la práctica judía, para que hubiera un perdón de pecados, se necesitaba que la persona primero presentara una ofrenda, un sacrificio de algún animal. Y estaba establecido en la ley diciendo que sin derramamiento de sangre no había remisión, no había perdón de pecados. Entonces era la práctica que quienes estaban escuchando a Juan en ese momento era cotidiana para ellos. Incluso había un día especial en el año donde el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por el pecado de todo el pueblo, para que el pecado del pueblo fuera perdonado. Pero esto se tenía que hacer continuamente. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a hacer el pecado. ¿Qué es el pecado en sí? Pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, desobedecer a Dios. Eso es pecado. Así que cuando Juan vio a Jesús y declara delante de mucha gente que estaba allí: este es el Cordero de Dios que quita el pecado, pero no solamente de una persona, habla del pecado ¿de quién? Del mundo. Adelante, en el versículo 35, al siguiente día, primero se encontró con Jesús, al otro día hizo esta declaración, al tercer día declara nuevamente, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y de ahí Juan empezó a manifestar una acción. Él quería que las personas que incluso lo seguían a él pusieran su atención, pusieran su vista ¿en quién? En Jesús, no en él, porque a él le habían preguntado si era el Cristo y él dijo: no, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Cuando estábamos estudiando este libro, veíamos cuando Pedro predicó. Vamos a hablar un poquito de esa predicación y vamos a ver que era en ese momento, para quienes estaban escuchando, era algo que la ley, que su práctica judía no podía resolver, porque ellos continuamente tenían que estar pidiendo perdón por sus pecados. Pero en Jesús había algo diferente. En el capítulo 2, verso 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. En ese momento había una gran multitud de gente visitando Jerusalén. ¿Por qué? Porque era la Pascua. Mucha gente judía que había nacido y que vivía en otras partes del mundo venía ese día a Jerusalén para celebrar la Pascua, para reconocer su pertenencia al pueblo de Dios, para agradecer a Dios por los favores recibidos. Había muchísima gente, y esa gente que se reunió en este momento estaban oyendo a Pedro. Dice
Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Será salvo. Aquí Pedro está dando un panorama general sobre el asunto del juicio. El pecado es una transgresión, ¿qué quiere decir? Una falta ante Dios. Pero hay una sentencia para el pecado, dice todo aquel, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y de aquí vamos a saltar hasta el 29. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque Dios no subió a los cielos, pero él mismo dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, la práctica judía, les digo, era diferente a lo que estaban escuchando en este momento. Ellos dicen que se compungieron, entendieron, razonaron, comprendieron lo que habían hecho y la necesidad que tenían del Salvador. Y Pedro les dice, lo primero que se tiene que hacer es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de dirección, cambiar la mentalidad, dejar de hacer lo malo para abrir nuestro corazón y aprender a hacer lo bueno. Arrepentíos. Y el bautismo, que se refiere aquí, el bautismo en agua, es el primer paso de obediencia. Necesitamos aprender a obedecer ¿a quién? A Dios. Bautícese cada uno de vosotros, pero
dice aquí, en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón ¿de qué? De pecados. Entonces, en ese momento, las personas que lo oían, pues era algo, quizás hoy lo oímos y parece algo común, ¿no? El asunto del perdón de los pecados, aunque mucha gente lo toma también en una forma diferente, ¿no? Para que te perdonen pecados tendrás que rezar esto, rezar aquello. ¿Qué se necesita para el perdón de pecados? Se necesita primero arrepentimiento y tener una comunión íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dando esto como preámbulo, vamos a ir a el libro de Hebreos. Hebreos, en su capítulo 10. Vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el capítulo 9, verso 23. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice aquí: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Había un templo donde la gente llevaba, había diferentes tipos de ofrendas y sacrificios que se presentaban delante de Dios. Podían ser de aceite, podían ser animales, podían ser incluso líquidos como vino, etcétera, todo para ofrecerse delante de ¿quién? De Dios. Pero todo eso en sí era como una sombra, dice aquí en Hebreos, era como algo que simbolizaba las cosas que iban a venir y de las que vamos a estar hablando. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Recuerden que el tabernáculo, el templo, estaba dividido en tres partes: el atrio exterior, donde estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios; el lugar santo, donde solamente los sacerdotes podían entrar para cambiar los panes de la proposición, para encender la lámpara del candelabro de 7 brazos, para ofrecer incienso delante de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que representaba la presencia de ¿quién? Bueno, Jesús, viniendo de la tribu de Judá, nunca pudo entrar en ese lugar. Me estoy refiriendo al templo físico, al templo de Herodes. Por eso dice aquí, él no entró en ese lugar, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. El sacrificio de Jesús no tiene que ser repetitivo. Su sacrificio fue perfecto una vez y para siempre. Dice, ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué iba a quitar? El pecado. Ahora, la práctica que tenían el pueblo de Dios era que el sacrificio de un animal cubría ese pecado. Pero si la persona volvía a pecar, ¿qué tenía que volver a hacer? Presentar otro sacrificio. Y esto era un círculo, porque el hombre y la mujer tienden continuamente ¿a qué? A pecar. Pero aquí Jesús dice que Él va a quitar, va a borrar el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de eso, ¿qué va a pasar? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido
una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se hacen. La persona, por más sacrificios que ofreciera, esa persona no cambiaba, seguía siendo mal. Pero estos sacrificios, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, y cita un salmo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y aquí el escritor de Hebreos hace una exégesis de este pasaje de Salmos, diciendo en el 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Bueno, el pecado es algo que contamina nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Hay quien peca aún sin tener conciencia de hacerlo, pero hay quien peca a sabiendas de que lo que está haciendo está como. Les he puesto un ejemplo, a lo mejor es medio absurdo, pero es algo que sucede, ¿no? Les platicaba de algunos asaltantes que se dedican a robar en las combis, pero antes de ir a asaltar se encomiendan a Dios para que les vaya bien, para que no les vaya a pasar nada. ¿Qué? Hay muchos malos que tienen ese conocimiento de Dios y piensan que es así en su mente torcida. ¿Cómo Dios te va a ayudar a hacer las cosas que a Él no le agrada? Pero mucha gente está cegada por esa idea, ¿no? Entonces, lo que quita el pecado del hombre es la santificación, que es apartarnos de lo malo y buscar y seguir lo bueno. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿cuánto tiempo? Para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El perdón que ofrece Dios a través de Jesús es un perdón completo. Dios no se va a estar acordando de lo que hiciste o dejaste de hacer, sino que ese pecado va a quedar borrado. Nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, cuando Jesús murió en la cruz, sucedieron algunas señales sobrenaturales. Dice que hubo oscuridad en la tierra por 3 horas. Pero otra señal fue que ese velo que separaba, era una cortina sumamente gruesa, es más, eran varias cortinas, separaban el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo representaba la misma presencia ¿de quién? De Dios. Dice que cuando Jesús expiró y dijo consumado es, ese velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Quiere decir que se abrió un camino que antes el hombre no podía transitar. Nadie podía entrar en ese lugar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero hoy tenemos la dicha y la oportunidad de presentarnos en la misma presencia de Dios, no a través de una religión, no a través de ciertos ritos, etcétera, sino de una relación personal, de una comunión personal con Jesucristo. Y dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice aquí, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él es el sumo sacerdote hoy, no según la ley de Moisés, sino se estableció como el orden de Melquisedec, un sacerdote perfecto que nos entiende, nos comprende y nos asegura esa comunión con Dios a través de él. Acerquémonos. ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios? Mucha gente, les digo, tenemos esa idea religiosa en nuestra mente. Habrá que ir a un lugar en especial, habrá que ofrecer algo, habrá que llevar esto, aquello, lo otro, encender una vela, prender esto, prender aquello. No, acerquémonos con un corazón sincero, pero muchas veces es problemático, ¿no? ¿Qué hay en nuestro corazón? Incluso la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque la fe no es solamente una acepción mental de saber que Dios existe, sino la fe te lleva a relacionarte con Dios a su manera, no a la manera en que tú te lo imaginas o a la manera en que tú quieres. Mucha gente dice de esa manera, dice, yo busco a Dios a mi manera. No hay otra manera para buscar a Dios, sino la manera que Él ha establecido. Un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Dice, en una plena certidumbre de fe, purificados los corazones, pero de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. En el ministerio de Jesús hubo varias ocasiones donde este asunto del perdón de los pecados se puso en el centro. Recuerdan, hemos visto en los evangelios, cuando Jesús estaba en una casa predicando y había una multitud escuchándolo, estaba la casa llena, incluso dice que en las puertas y en las ventanas no se podía ya la gente asomar porque estaba lleno completamente. Y dice que traían a un enfermo, un paralítico, lo traían algunas personas en un camastro y trataron de meterlo delante de Jesús para que él orara por él y sanara.
Pero al ver que no hubo oportunidad, no había forma de meterlo, la casa estaba completamente llena, incluso las puertas y las ventanas también. Dice que ellos tuvieron una idea y se subieron al techo, quitaron una parte del techo y descolgaron al enfermo exactamente delante de quién. Jesús, la escritura dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo es que la fe se ve? La fe no es algo que solamente se tiene aquí en la mente, algo subjetivo, algo que, intangible. El que tiene fe, el que cree en Dios, está dispuesto a hacer cosas que le agradan, cosas que sabe Él, que fortalecen precisamente su fe. ¿Cómo es que Jesús vio la fe de ellos? Porque ellos se tomaron el esfuerzo, el tiempo de subir a un paralítico al techo, de quitar el techo y de bajarlo con unas ¿qué? Pero dice que al ver la fe de ellos, lo primero no fue la sanidad del hombre, sino que le dijo, tus pecados te son. Pero allí había conocedores de la ley, había fariseos, saduceos, había escribas, que sabían que la ley decía que la única forma de perdón de pecados era presentarse en el templo con un sacrificio. Y entonces dice que empezaron a cavilar, a pensar, ¿quién es este que se atreve a perdonar qué? Bueno, a veces decir es muy fácil, ¿eh? A veces es más fácil decir que hacer, pero Jesús les da esta disyuntiva de esta manera, les dice, ¿qué piensan ustedes que será más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, si los pecados le iban a ser perdonados o no, era algo que ellos no alcanzaban a ¿qué? A ver, pero dijo Jesús una frase interesante, dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante él se levantó, agarró su lecho. Este hombre que no podía caminar, este hombre que dependía de otros para que lo trasladaran, ahora él se estaba llevando su propio lecho a su casa. En otra ocasión, cuando Jesús fue convidado por un hombre, un fariseo llamado Simón, recuerden que hablamos de eso hace unas semanas, dice que en la comida se introdujo una mujer de mala reputación, una mujer que dice aquí que era pecadora, no dice exactamente cuál era la situación, pero esta mujer se acercó a Jesús, a sus pies, y dice que lloraba sobre los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y los besaba y derramaba perfume en los pies de Jesús. Dice que el hombre que estaba a la mesa con Jesús, siendo fariseo, religioso, en su mente también pensó algo. Dice, si fuera profeta, refiriéndose a Jesús, sabría quién y qué clase de mujer es esa que lo está tocando, porque es una mujer pecadora. Y entonces ahí cuando Jesús le dice a Simón, al fariseo, dice, mira, tengo una pregunta que hacerte. Había un hombre que dos personas le debían dinero. Uno le debía una cantidad muy grande y el otro le debía una cantidad pequeña. Pero aquellos dos tenían algo en común, no solamente que le debían a la misma persona, sino que los dos no podían ¿qué? Pagar. Dice, llegó el momento en que este hombre les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál crees tú que le amará más? ¿Al que le perdonó poco o al que le perdonó mucho? Y entonces aquel hombre dijo, yo pienso que el que le perdonó mucho es el que le va a amar más. Y Jesús le dice, mira, rectamente has juzgado. Tú me invitaste a tu casa, pero no me recibiste bien. Dice, no me diste agua para lavar mis pies, pero ves esta mujer que ha estado lavando mis pies con sus lágrimas y enjugándolas con sus cabellos. Tú llegué y no me diste un beso, porque en ese tiempo y en ese lugar se acostumbraba a saludar a las personas, incluso entre hombres, con beso.
Dice, pero esta mujer no ha cesado de besar mis qué. También otra cortesía que se hacía cuando se invitaba a alguien era ofrecerle un ungüento, un aceite para ponerse en las manos, en la cara, para refrescarse y porque era un clima muy árido y seco. Dice, tú no me diste aceite y sin embargo esta mujer ha derramado perfume en mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque al que se le perdona poco, poco amor muestra. Ahí también hubo un revuelo entre los que estaban asistiendo, porque había varios conocedores de la ley que decían, ¿cómo este hombre se atreve a perdonar pecados? Pero le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y la mujer se fue contenta no solamente por lo que ella había hecho por Jesús, sino porque ella salió de ahí con una convicción que sus pecados verdaderamente habían sido perdonados. Acabamos de leer esta parte en Hebreos que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Así es que en Jesús hay lo que no daba la opción la ley, perdón completo de los pecados. Perdón completo de los pecados, y no solamente eso, sino una nueva forma de pensar, de ser, de vivir, de manera que el pecado ya no tenga la prioridad en nuestra vida, sino que ahora tenemos la oportunidad de recibir el perdón de los pecados. Vamos a ir ahora a 2 de Juan. Capítulo, bueno, es el único capítulo que tiene esta carta. En el verso 4 en adelante dice, mucho me regocijé, le está hablando Juan, el apóstol, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en ¿cómo? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esa relación que había entre los primeros creyentes con Dios no era a través de una práctica religiosa, sino era a través de un cambio en su mente, en su corazón, en vivir y caminar, teniendo una relación personal con Dios, pero eso se manifestaba a los demás. Dice, me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, también lo vamos a ver aquí en Primera de Pedro, un poquito antes, capítulo 1, y con esto estamos casi concluyendo, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, la batalla del hombre, hemos aprendido que la batalla del hombre está en su propia mente. A veces el peor enemigo de un hombre no son los demás, sino es él mismo, lo que hay en nuestra mente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerden la frase de Juan el Bautista que decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo nos purificamos? A través de obedecer ¿a quién? A Dios. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, porque ese es el mandamiento, amarnos. Pero humanamente es difícil amarnos, pero en el amor de Dios, que es a través del Espíritu Santo, lo que humanamente no podía hacer, hoy tengo la posibilidad de hacerlo. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón ¿qué? Hace un momento leíamos que decía de corazón sincero. Aquí dice de corazón puro, siendo renacidos. Cuando Jesús tuvo un encuentro con otra persona, otra personalidad del pueblo judío, también con una persona religiosa, muy reconocida en su tiempo, llamado Nicodemo. Él sabía todo lo que decía la ley, cómo debía de ofrecerse, cómo debía que presentarse, etc. Pero Jesús no tuvo una discusión acerca de esas prácticas con él, sino tuvo una frase que iba a cambiar la percepción de este hombre. Dijo: de cierto te digo, te es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Por qué nacer nuevamente? Bueno, todos nosotros quizás, a lo mejor los que tenemos más años, mucho más, quisiéramos una nueva oportunidad para hacer las cosas que no hicimos, o para no hacer las cosas que llegamos a ¿qué? A hacer. Pero en Dios hay una oportunidad eterna. Dice: te es necesario nacer de nuevo. Y esa frase de nacer de nuevo a lo mejor choca con nuestra mentalidad o nuestra capacidad de entenderla, como pasó con Nicodemo, que le dijo: ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a qué? Y Jesús le dice: no estoy hablando de un nacimiento físico, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Renacer, volver a iniciar en tu mente, en tu corazón. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible. Y Jesús se lo declaró diciéndole a Nicodemo: lo que es nacido de la carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hacemos una reflexión el otro día, y a lo mejor es un poco cruda, pero es la realidad. El día que usted y yo nos vayamos de este plano, de esta vida natural, su empleo o mi empleo, alguien más va a llegar y lo va a ¿qué? Lo va a hacer, ¿no? Esté usted o no esté. La vida va a continuar. Sus familiares lo van a extrañar
unos meses, después se van a acordar de usted de vez en cuando, pero cada vez va siendo menos. Así es la vida, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor, ¿qué le pasa? Se cae. Pero hay una diferencia en este concepto que Dios nos está diciendo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Qué otra idea revolucionaria predicaba Jesús, además del perdón de pecados? Otra idea era la siguiente, que es la más importante. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo en Jesús hay la promesa de la vida eterna, de trascender, de que nuestra vida no se trunque solamente en lo físico, sino trascienda en lo espiritual. Y hay la promesa de parte de Dios que un día estaremos con Él en ese lugar que incluso Él ha ido a preparar para que usted y yo tengamos la oportunidad de participar de su santidad, de su gloria eterna. Pero el inicio de todo ese camino es este. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que solo en Jesús hay perdón de pecados. Solo en Jesús hay promesa de vida eterna. Que el Señor les bendiga y les guarde.